Acababan de salvarme, pero no me importaba. No podía dejar a papá allí. Había venido a rescatarme y no quería salir huyendo dejándole atrás. Gracias, Karima. Le contaré a tu nieto que vivió gracias a su abuela. Mi abuela fue clave en mi vida y me iré de este mundo orgullosa, sabiendo que he ayudado a que des a mi nieto un futuro mejor. Eres la única persona que me ha cuidado aquí. Gracias. Escuché cómo se acercaba a la finca el vehículo que ya me resultaba familiar. O te vas ahora o a ti también te matarán. Tenía que irme de allí o nadie saldría vivo. Me levanté, con la pierna dolorida, y busqué a Sultán. Los sonidos que hacía me guiaron hacia él. Le encontré cerca de allí, resoplando, pero de nuevo de pie, sobre sus 4 patas. Palpé su cuerpo con mis manos, buscando la herida, y encontré que la bala se había alojado en su grupa, encima de su muslo. Había sangrado bastante, pero sentía cómo la hemorragia se había detenido. De pronto, unos pasos rápidos y familiares se acercaron de nuevo a mí. Me agaché y lo recibí con los brazos abiertos. Era Cicerone. Le quité el bozal y comenzó a lamerme la cara y a ladrar de alegría. No había tiempo para caricias. Me volví hacia Sultán y me subí encima de él. No se quejó y continuamos colina arriba. Con dificultades, pero al galope. Cicerone nos seguía de cerca. ¡Arre! ¡Arre! Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir. Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Temporada 2, episodio 3. Abismo. Apaga la luz y enciende tus sentidos. Íbamos a buena velocidad. Sultán se preparó para el salto y dejó atrás la valla que delimitaba la finca. Escuché que también Cicerone la sorteó. Me sentía enormemente culpable de dejar a mi padre allí. Era él quien me había salvado, pero si me quedaba, no habría valido de nada su sacrificio. A lo lejos escuchaba la camioneta de Sarif. Si me descubrían y me daban caza, estaba perdido. Apremiaba a Sultán a ir más rápido golpeándole con mis muslos, pero el caballo no daba más de sí y cada vez le oía más fatigado. Pasamos por delante del coche encendido que dejó mi padre, al relentí. Enfrente de mí escuché una corriente que emanaba de las profundidades de la tierra. Imaginé que había un precipicio natural. Habíamos llegado a donde dijo mi padre. Dejamos el río a la derecha y exigía el máximo a Sultán. Cabalgaba mientras escuchaba sufrir a mi caballo. Pero conseguía dejar cada vez más atrás aquella pesadilla. Era posible escapar. Sentía que cada vez hacía más calor. Poco a poco percibía que estaba amaneciendo. Llevaba más de 5 minutos al galope y confiaba en encontrarme con Sebastián pronto. No pensaba en otra cosa que en seguir adelante. Cicerone jadeaba detrás de nosotros, a ritmo constante y muy cerca de nuestros pasos. Mantenía el rumbo, siempre con el río cerca, a mi derecha, como dijo mi padre. Dependía completamente de la mirada del Sultán. Escuché cómo una camioneta se acercaba. A lo lejos, pasó lo que más temía que podía suceder. No tenía duda. Sarif me había encontrado. Agarré más fuerte las riendas, alenté a Sultán para que fuera más rápido, pero no podía forzar más a mi caballo, que cada vez estaba más débil. Toqué la parte de atrás de su lomo y noté que volvía a brotar la sangre. Seguía apremiando a que aumentara la velocidad. Lo que al principio era un sonido lejano se estaba convirtiendo en un ruido cada vez más plausible. El vehículo de Sarif estaba muy cerca de nosotros, detrás de mi caballo. Me estás dando demasiados problemas. ¿Matas a Yusuf y crees que te vas a escapar? Imagino que Karima le dijo que yo acabé con Yusuf. Así ella podía parecer inocente y salvar su vida. Si caía en manos de Sarif, todo estaba perdido.
Sultán aumentó el ritmo cuando escuchó la camioneta, pero Sarif pisó el acelerador y las ruedas giraban más rápido de lo que nosotros cabalgábamos. El parachoques golpeó las patas traseras del caballo, que patinaron sobre la tierra. Me agarré desesperadamente a las riendas y cerré mis piernas todo lo que pude, aferrándome a mi vida. Escuchaba la risa maquiavélica del conductor del vehículo mientras Sultán volvía a incorporarse. El animal recuperó el ritmo y volvió a correr al galope. Mi corazón no aguantaba tantos sobresaltos. Me quedaba sin aliento por la presión y mis sentidos estaban a flor de piel. El camión aceleró y se colocó a mi izquierda. Debía haberte matado cuando tuve la oportunidad. No entiendo cómo Nasser dio su vida por la tuya. No le ha valido de nada. Y voy a tirar al barranco a ver si sobrevives a la caída. Seguíamos la dirección de la carretera y el motor del vehículo rugía cada vez más fuerte. Sarif volvió a reír. Disfrutaba viéndome sufrir y escuché cómo las ruedas del camión giraron bruscamente. Ahora vas a despedirte de esta tierra que no mereces pisar. El capó de la camioneta impactó violentamente con el costado izquierdo de Sultán, aprisionando mi pierna dolorida entre el coche y mi caballo. Las patas de Sultán intentaban recobrar el equilibrio, pero tropezó y se venció hacia el barranco. Me aferré todo lo que pude a él, pero desapareció de entre mis piernas y caímos al vacío. Empecé a rebotar entre las ramas y la arboleda. Escuchaba rugir la corriente del río en el fondo del precipicio. Era un vuelo hacia el abismo. Estaba a merced de la perdición. Distinguía cómo Sultán relinchaba a pleno pulmón mientras me estremecía el sonido de sus patas chocando en la pared mientras caía. Mi cuerpo también era preso de la gravedad. Estaba suspendida en el aire y el aterrizaje amenazaba con ser fatal. Cuando más cerca tenía mi salvación, Sarif me había empujado hacia una muerte segura. Definitivamente, no me quedaban más vidas por gastar. Abrí los ojos sumergida en el río y sentí el frío en mi córnea y dentro de mi boca. Cuando intenté respirar, solo tragué agua. Alcé mis brazos y comencé a batirlos hacia la superficie. Cubría mucho y la corriente me arrastraba. El río era más caudaloso de lo que creía. El burka no me dejaba prácticamente nadar. Me sentía maniatada. Por fin saqué la cabeza hacia la superficie y tomé una bocanada profunda de aire mientras sentía que me movía con mucha virulencia a merced de la corriente. El agua estaba gélida, pero comprobaba que al menos estaba viva. Había perdido a Sultán. Estaba en manos de la fuerza del río. Recordé la única vez que hice rafting con mi hermana y adopté la postura que nos enseñaron si caíamos de la balsa. En posición fetal, boca arriba y con las piernas por delante semiflexionadas para amortiguar los obstáculos. La fuerza del agua era cada vez más fuerte. Sacaba la cabeza en cuanto tenía oportunidad para respirar y el rumor del río se convirtió en un rugido. De repente, me engulló una pequeña cascada y sentí que me succionó en efecto sifón. Tras varios revolcones y perder cualquier control sobre mi cuerpo, la corriente me expulsó hacia un remanso del río y quedé tendida, magullada y rendida en una pequeña orilla entre las rocas. Una de las historias que más me marcó en la escuela fue cómo se inventó el braille. Esta escritura táctil pensada para personas invidentes la creó el francés Louis Braille, a partir de uno de los elementos de juegos de fortuna más famosos de la historia de la humanidad, un dado de 6 caras. Desde los puntos que marcaban la numeración se configuraba el alfabeto y de ahí las combinaciones para formar las palabras. Todas las letras y números se representaban dentro de las 2 columnas de 3 puntos que conformaban el número 6. La primera palabra que aprendí a escribir fue love, que se componía de 4 signos. El primero era la columna de 3 puntos de la izquierda,
completa. El segundo, el primer y el tercer punto de la columna de la izquierda y el del medio de la columna de la derecha, de tal manera que se dibujaba una especie de C al revés. El tercer símbolo lo componía la columna de la izquierda al completo y el último puntito de la columna de la derecha, conformando una L. La última combinación era un puntito de arriba de la columna de la izquierda y otro en el medio de la columna de la derecha. Un sentimiento que se leía con la sensibilidad de la yema de los dedos. Un alfabeto que se echaba a suertes. Una mezcla de decisiones erráticas en el amor y también de mala suerte, como si en mis últimas tiradas siempre me hubiera salido 0 y 0 y 0. Acabaron conmigo exhausta, llena de magulladoras, descalza y tirada sobre un recodo del cauce del río. Tenía una sensación punzante en mi vientre. Me palpé con las manos y se había clavado una rama en mi costado. Me quité el burka, que estaba completamente empapado, y lo dejé en las ropas. También había perdido las playeras que me dio papá. Era la primera vez que tenía frío desde que llegué a Afganistán. Era una mujer ciega, herida. Me había quedado en ropa interior y estaba perdida en las profundidades de un cañón. Siendo pragmática, hubiera preferido haber muerto en la caída. ¿Qué probabilidades tenía de salir viva de aquel agujero? Los pájaros sabían que no tenía muchas esperanzas. No sentía el sol, pero sí como poco a poco el calor secaba mi piel y mis heridas. Sentí que el solo hecho de permanecer con mi corazón latiendo era un mensaje de mi madre. Una vez más, ella fue quien me dio fuerzas para continuar. Me puse de pie como pude y agarré fuerte la rama que tenía incrustada en la carne. Con una mano sujeté la base que se hundía en mi piel y con la otra el extremo de la rama. Partí para poder moverme por el terreno con parte de la madera dentro de mí. Prefería eso a desangrarme. No sabía lo profunda que era la herida. Recordé que mi padre me había dado un móvil y comprobé aliviada que lo seguía llevando colgado de mi cuello a un cordel. Era un milagro que no se hubiera perdido en el río. Mi alegría duró poco. El celular tenía la pantalla completamente rota. Me lo quité del cuello y lo tiré. No me quise rendir y comencé a reconocer el terreno. Me palpé con las manos y sentí mi cuerpo más delgado que nunca. Estaba prácticamente desnuda en un lugar donde es casi un delito para las mujeres mostrar la piel de las manos. Tenía heridas en todas mis articulaciones y tiritaba por las bajas temperaturas del agua que aún resbalaba a través de mí. Tosí y escupí agua del río a borbotones. Me quedé de pie, inmóvil, y haciendo un reconocimiento de mi situación. Por un lado, oía la corriente del río perderse en la inmensidad. Al otro, mis manos se topaban con una gran pared, probablemente de varios metros de altura, que me impedía retomar el camino en dirección a mi salvación. Mientras caminaba con mis pies doloridos por la orilla empedrada, escuché que la corriente arrastró otro cuerpo. Fui a recibirle y solo pude certificar que su corazón se había detenido para siempre. Sultán había dejado de latir. Estaba atrapada entre el agua indomable y un precipicio insalvable. No tenía ningún indicio de que Cicerone estuviera cerca. Ya había gastado toda la suerte para salir de aquí. Había perdido la esperanza. No tenía elección. Me acerqué a la pared y comprobé que era de granito, con aristas afiladas y de buena tracción para mi piel. Todo el mundo que ha escalado sabe que es muy difícil hacerlo sin pies de gato y mucho más complicado hacerlo descalza. Lo mejor de todo era que me estaba secando y poco a poco dejaba de temblar. Estiré los brazos en búsqueda de palpar salientes angulosos a los que poderme agarrar y así ascender poco a poco. No tenía fuerzas ni material, pero tampoco opción. Comprobé que era una roca más asequible de lo que esperaba. Subía paso a paso hacia lo alto de aquel barranco. Me agarraba a algunas ramas de los salientes que facilitaban mi ascenso. Sentía con gran alivio
Me mantenía la entereza suficiente para recordar mis mejores momentos como escaladora y superar una nueva prueba de vida. Calculaba que había escalado al menos 15 metros y a esa altura tenía mucho respeto en cada movimiento, porque un resbalón suponía que podía caer desde una distancia mortal. Llegó el momento donde no encontraba alternativas para mantener la escalada. Llegados a aquel punto, no sabía descender. Pero tampoco sabía encontrar el camino para terminar mi ascenso. Creía que quedaba poco para llegar al final. Empecé a palpar toda la pared de alrededor, pero no encontraba ningún apoyo que pudiera sostenerme. Mis pies estaban totalmente magullados y cada vez aguantaban menos en una superficie precaria donde me había quedado atrapada. Tuve que agazaparme durante unos minutos y pensar qué podía hacer. Alguien mencionó mi nombre y el de mi padre. El eco que generaba el cañón añadía una sensación fantasmagórica a la escena. No sabía si estaba alucinando definitivamente o si alguien realmente me buscaba desde lo alto. No quise responder. Podría ser una trampa. Podría ser el propio Sharif. Soy Sebastián. ¿Me podéis oír? Veo un caballo en el fondo del precipicio. ¿Estáis ahí? La última localización del móvil. Se ha parado aquí. Casi rompí a llorar, pero no me quedaban más lágrimas que verter. No me fiaba de nada ni de nadie. Recordé mi silbato de caracola colgado de mi cuello y crucé los dedos para que recordara su sonido. Soplé varias veces con toda la energía que pude. 3 cortas, 3 largas y otras cortas, recordando las señales de Morse que Sebastián me enseñó. Si era él, reconocería el sonido. El potente silbido de la concha se escuchó retumbando en las paredes del cañón. ¡Maeva! Se está silbando a través del colgante de tu padre. Soy yo. No tienes nada que temer. ¡Sí! ¡Sebastián, soy Maeva! ¡Soy Maeva! ¡Estoy aquí abajo! No te veo. Todavía no ha amanecido del todo. Y está bastante oscuro. Porque estás subida en Sí, estoy agazapada en un saliente. Calculo que he escalado la mitad del precipicio, pero no puedo moverme porque no sé cómo continuar ascendiendo y me da miedo bajar. No, te muevas. No des un paso, voy a por ti, no des un paso. Me había detenido durante demasiado tiempo y mi cuerpo, de nuevo, comenzaba a temblar. ¡Hola! ¡Aquí sigo! ¡No me voy a mover! Empezaron a desprenderse piedrecitas desde lo alto que caían sobre mí. Escuchaba pasos que pisaban la pared. Estoy bajando. En pocos minutos, su mano me tocó el hombro derecho. Ya estoy contigo. Ven aquí. Ya estás a salvo, ¿vale? Ya estás a salvo. Tranquila. Le palpé la cabeza y el rostro. Reconocí su pelo rapado y su mandíbula angulosa. No había duda de que era él. Dediqué unos segundos a abrazarle y le solté rápidamente. No había un aliento que malgastar. Hay que curar esa herida del vientre. Tienes un arma incrustada. Arriba tengo ropa con lo que podrás vestirte. Tienes la piel helada. Ponte este arnés y súbete a mí. Vamos a salir de aquí ahora. Me coloqué las perneras como pude. Venga, vamos. Sebastián introdujo una cuerda larga que amarró fuertemente, haciendo lo que se denomina un 8. Tensó fuerte hasta cerrarme su espalda y comenzó a escalar sobre la roca.
Yo me abrazaba desde atrás. Le costaba subir mi peso, pero no se quejaba. No te preocupes, Maeva. No pesas mucho. Se nota que no te han dado muy bien de comer por aquí. No queda mucho para llegar a la cima. Tranquila. Estoy bien. Solo quiero que salgamos de aquí. Démonos prisa. No quiero que nos alcance ese hijo de puta de Sharif. Nunca utilizaba malas palabras, pero en ese momento cuidar el lenguaje era la última de mis prioridades. Sebastián tenía buen equipamiento. Con mis manos palpé un jersey de tejido resistente y pantalones gruesos. También escuchaba el sonido de sus pasos en la pared, que llevaba botas preparadas para la ocasión. Poco a poco manteníamos el ascenso y ganábamos terreno al barranco. La meta estaba cada vez más cerca. Esto es como escalar un César. Ya casi lo tenemos. Por cierto, ¿sabes dónde está tu padre? No respondí y entendió perfectamente lo que eso significaba. Hicimos una breve parada en un saliente. Sebastián sacó una pequeña cantimplora que vacié en mi boca en pocos segundos. Repusimos fuerzas y continuamos nuestro ascenso. Sentí cómo Sebastián escalaba la roca aprovechándose de las últimas fisuras para llegar a la cima. Mis brazos se separaron de él y también puse mis pies descalzos en la tierra. Por fin, habíamos rebasado el último metro de la pared. Habíamos terminado la escalada y estábamos en suelo firme. Esperaba que me liberara del arnés, pero no dijo ni una palabra. Teníamos una desagradable visita que suponía el fin de toda esperanza. Vaya, ¿a quiénes tenemos aquí? A la ciega y al calvo. Maeva casi desnuda con un amigueto. ¿Qué estabais haciendo ahí debajo? ¿No sabes que no está bien visto ir sin ropa como una fulana? Encima en un país musulmán. ¡Qué asco me das! ¿Acaso es imposible que te mueras? Has escuchado Seré tus ojos, una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, Joseph Ramón Nanito, Chio Fuentes, Alejandro Paniagua y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo, contenido extra y toda la información en seretusojos.es.